Asturias, fin de semana. 1:30 y ya saben, lo prometido es deuda. Nosotros, a lo largo de todo este año, hemos decidido que en este tramo final de las ediciones de Asturias fin de semana de domingo, les íbamos a ir recomendando libros, lecturas. No nos hemos ido, pues a bestsellers ni a, de lo que habla todo el mundo, ¿no? No, nos hemos ido a buscar, autores asturianos, obras con alguna curiosidad. Pues hoy tenemos un libro para finalizar el año. Es la recomendación que podríamos decir va a ser la primera lectura de aquellos oyentes que estén al otro lado, que se convenzan con la entrevista que vamos a hacer a continuación y puede ser, por lo tanto, su primera lectura de 2013. ¿Por qué no? Vamos a hablar de la última de todas las batallas. Con nosotros está su autor, José Luis Espina. Es escritor, además de otras cosas. Es asturiano, si bien no reside en Asturias, pero es asturiano. José Luis, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Estamos encantados de que estés aquí en el estudio, de que además te hayas acercado, porque como decimos, tú resides fuera, has venido, a presentar el libro y a pasar Navidades. Exacto, un poquitín de todo. Yo estaba previsto que iba a venir a pasar el fin de año a Asturias, vengo bastante a menudo, y dada la coincidencia también de la aparición del libro en estas fechas, pues de paso aprovechamos también para presentarlo y matábamos varios pájaros de un tiro. Pues muy bien, porque además son muy buenas fechas para presentar libros. La verdad que sí, gracias. Porque estaría muy bien que todo el mundo regalara libros, o pidiera libros a los Reyes Magos, ¿no? Sí, luego yo al final ya también tendré una recomendación, ya no solo de mi libro, sino en general de la literatura, porque creo que en estos el mundo tiempos de la cultura se están perdiendo demasiadas cosas y hace falta recuperar mucho de lo perdido. Pues sí, aquí lo contamos cada día, ¿no? Que se están perdiendo cosas por el camino. Sí. Yo ahora tengo que contar por qué escogí precisamente la última de todas las batallas. Pues porque curiosamente, para cerrar el año, yo lo escogí porque trata de las historias de individuos de diversa naturaleza, o dicho de otra manera, de individuos con historias distintas. Esto suena algo reconocible porque, al final el mundo se compone de personas de que de forma individual pueden ser muy extravagantes o muy normales o parecer otra cosa, en fin, lo que es la vida, ¿no? Y precisamente nosotros en este último programa hemos estado hablando de personas, de cómo ha sido 2012 para la gente, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Luego además haremos acopio, de personas con las que hemos hablado a lo largo de todo este año 2012 en las ediciones de Asturias fin de semana. Y curiosamente José Luis Espina ha decidido en este libro, dar forma a una historia, pero con muchas historias, ¿no? Sí, correcto. Mira, en principio el libro lo componen lo que serían 12 relatos. Lo que pasa es que varios relatos están integrados en dos trilogías, e incluso hay un poema. Yo no soy escritor de poesía, pero sí entra de alguna manera, es verso blanco, es sin rima, y están escritos a lo largo de diferentes años, lo cual hace que los temas sean diferentes y las estructuras, y las formas narrativas también sean diferentes. Yo soy un escritor que escribo de una manera, soy poco constante, no me pongo cada día por muchos motivos. Además, me gusta mucho leer, soy promotor cultural también, luego me gano la vida de otras cosas, no tengo tantísimo tiempo. Por lo tanto, estos relatos han sido escritos a lo largo de diferentes años, y eso hace que también tanto los temas como los estilos narrativos sean distintos, pero todos tienen un nexo, ¿no? Es decir, yo luego revisándolos, pues hablan de la identidad personal, hablan del desarraigo, hablan de la infancia, del tránsito a la madurez, de esas pérdidas generalmente que uno tiene cuando pasas de niño a mayor, cuando te vas de un sitio para otro, de esa necesidad de la gente de buscarse muchas veces a sí misma, ¿no? Son relatos bastante intimistas, pero todos bastante diferentes. Y claro, esto nos da pie a la siguiente pregunta. Muchos personajes, todos diferentes. Sí. Al final en alguno nos reconocemos, o en varios, ¿no? Sí, mira, decía Raymond Carver que tú no eres tus personajes, pero todos tus personajes son tú mismo. Es decir, que de alguna manera en uno solo no te proyectas, pero en muchos acabas siendo tú mismo. Efectivamente, y no solamente el autor, sino que yo diría que son personajes que nos encontramos en la vida cotidiana. Mis historias no tienen tramas complejas, no son historias de tramas complicadas, aquello de planteamiento, no de desenlace, a ver qué pasa al final. No, son historias muy cotidianas.
De hecho, muchas historias no tienen ni una geografía específica. Es decir, aunque hay algunas que sí, que están centradas en lugares con nombres concretos, muchas no tienen una geografía específica. Y lo que me interesa muchísimo es adentrarme en las personalidades de los personajes. Me gusta mucho inventar esos personajes que son muy parecidos a la gente que tú te encuentras por la calle, que aparentemente pues son de una absoluta normalidad, pero interiormente todos tienen sus conflictos. A mí hay gente que me dice, es que escribes historias muy tristes. Dije, es que no es verdad, es decir, escribo sobre lo que veo, y es más, muchas historias el punto de arranque son sobre hechos reales, es gente que conozco, que luego evidentemente lo transformo y tal, pero es gente que está ahí, o sea, no es inventarse nada especial, ¿no? La última de todas las batallas. A mí lo de los títulos siempre me ha causado mucha curiosidad. Entonces yo creo que me explique por qué la última de todas las batallas, José Luis. Mira, la última de todas las batallas, yo te cuento. La última de todas las batallas forma parte de una trilogía que se llama Juntando Sombras, que es una trilogía sobre la infancia. Yo soy una persona que me he movido, decía Rilke, y pues que la patria es la infancia, ¿no? Y Chacha decía que uno es los 10 años primeros de su vida. Justamente son los primeros años de mi vida que yo estoy en Asturias. Luego me fui, luego volví por un año, y esa impronta queda ahí. Y entonces esta trilogía, de la cual forma parte primero la última de todas las batallas, comienza con esa pérdida de la inocencia, y esas últimas de todas las batallas es aquellas batallas que los niños de mi generación hacíamos con indios y vaqueros. De aquí está la portada también, aquellos que salían en aquellos sobres, aquellos indios y vaqueros de plástico, los fuertes, y los fuertes que luego nos ponían en los Reyes y demás, y que creábamos cantidad de historias. Yo pasé horas sobre una manta con estos indios y demás, y entonces a partir de aquí es una trilogía sobre la infancia, y esa es la última de todas las batallas. Habla de eso, de alguien que tiene que marchar, y cómo eso le pilla en ese momento de romper con estas cosas, ¿no? Es una trilogía a la que le tengo mucho afecto. De hecho, la última de todas las batallas es un relato que ya formaba parte de una antología que se hizo de la Asociación de Escritores de Asturias, que tuvimos que escribir me pidieron una cosa para que tuviese que ver con algo que pasaba en verano, y surgió este relato. Más otro anterior que yo tenía, que se llama Nieve en las aceras. Ya tenía 2 relatos, y faltaba por acabar de redondearlo con uno que era como muy intenso, que es el que se llama Diciembre. Y esa trilogía de Juntando Sombras es una trilogía sobre la infancia. Bueno, pues tenemos una trilogía, por tanto, no nos quedamos solo con la última de todas las batallas. No, es una parte de estas 3 historias que están escritas además en diferentes tiempos. Una está en primera persona, otra está en tercera persona. Da igual, yo quise respetar el momento en que esas historias se crearon, porque no se crearon las 3 seguidas a propósito de la trilogía, sino que fueron cosas que yo iba teniendo y que yo iba y que rematé con esa tercera, que es la de Diciembre. Bueno, un escritor bebe de distintas fuentes, eso siempre es un clásico, ¿no? Es algo que dicen los escritores, que dicen los lectores al leer la obra de algún escritor. En este caso, además, entendemos que José Luis Espina bebe también de su formación, una formación variada, en psicología, en marketing, aunque todo tiene que ver, ¿eh? La psicología y el marketing se necesitan el uno al otro, yo creo. Sí, y además tuve una primera, porque bueno, yo soy psicólogo clínico, hice luego un posgrado en drogodependencias, y trabajé durante 5 años con el colectivo de toxicómanos, personalidades complejas, complicadas, el trato humano, evidentemente, como te puedes imaginar, y luego también ese sentimiento de que veías como la gente parecía que sí, pero luego volvía otra vez a fracasar y tal. Bueno, mi mundo laboral siempre ha estado muy próximo a la gente, a las personas, ¿no? Y es verdad que muchas veces me ha servido para coger ideas, ¿no? De hecho, una de las historias que hay aquí, que es la de Carrusel, también es reciente, de una persona que conocí, y eso, y luego pues que yo antes viajaba bastante y escribía mucho en los bares por la noche, y entonces eso me daba muchísima inspiración. Estar en un bar donde estaba sonando música, donde veías gente, me servía muy diversa, ¿no? Individuos muy diversos. Mucho, sí. Cualquier bar, cualquier noche, y sobre todo la noche de hecho la última trilogía que hay aquí, que es la que se llama esta última que se llama, verás, espérate, pues, yo también pongo muchos títulos, El último tiro. El último tiro es esta trilogía se cambió, estos 3 relatos se cambiaron por uno. El editor me dijo, oye, aquí hay un relato que queda demasiado blandín, ¿no? Es decir, queda como demasiado meloso en comparación con los otros. Yo repasándolo dije, pues a lo mejor tiene razón, vamos a poner un relato más reciente que realmente era bastante duro, y fue escrito también
el punto de arranque de este relato es aquí en Oviedo, además, ¿no? O sea, no lo dice en ninguna parte, pero también, o sea, estando por la noche, en sitios, pensando y tal, te salen a veces relatos un poco especiales, ¿no? Bueno, la última de todas las batallas, y hombre, como promotor cultural, ya lo apuntó, ¿no? Al inicio de esta entrevista, yo me imaginaba que tendría interés también en hablar de cultura en general y con mayúsculas, precisamente porque cerramos un 2012 que ha sido... Pues, hombre, no sé si hemos matado la cultura, pero que vamos por ese camino. Es lo que dice al menos la gente que trabaja, que vive de la cultura. Y, hombre, entiendo que también la sociedad bebe de la cultura y que ahí debemos ir todos a una. Mira, yo pienso que incluso que algunas notas para... Yo pensando que un país o sin cultura es como una especie de parque temático que por fuera lo ves muy guapo, muy bonito, muy tal, pero está hueco por dentro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, los recursos culturales de este país se han ido extinguiendo. La cultura parece ser que es donde se mete mano primero cuando hay que recortar cosas. Grave. Demuestra muchas veces la ignorancia de la clase política a la hora de tomar determinadas decisiones, porque la cultura es lo que hace inteligente a un pueblo. A lo mejor lo que pasa es que tampoco se pretende que seamos demasiado inteligentes, ¿no? Yo diría a la gente, y al margen ya de mi libro, que evidentemente si lo leen pues yo estaré encantado y demás, yo diría a la gente que lea. Diría a los papás que en estas fechas en las que estamos compren libros a sus hijos, pero que los lean con ellos. Que vayan por la noche, les lean historias que los motiven. La gente más mayor que lea, hay lecturas para todos los gustos. Leer nos hace más críticos, leer nos hace más libres, más independientes. El leer nos hace tener criterio, y el criterio ayuda a la reflexión. La ficción también, cuando leemos ficción, nos ayuda a explorar mundos nuevos. No nos dejemos caer un poco no nos dejemos llevar por esta tendencia de cortar con todo esto. Seamos un poco rebeldes en este sentido. La cultura es importante. La cultura, insisto, nos hace tener un criterio propio, y muchas veces eso es lo que nos gusta, ¿no? Que uno piense, bueno, pues ahí no puedo exigir nada, pero recomendaría yo ese punto de rebeldía, es decir, que no dejemos no aparquemos la cultura, leamos y leamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños. Bueno, pues está muy bien. Nosotros tenemos un espacio de literatura infantil y juvenil todos los sábados. Genial. Ayer dimos libros y, bueno, esperemos que sobreviva. Todos los años decimos esto, pero llevamos 10, ¿eh? No, tiene que sobrevivir y mira, hay iniciativas muy sí que las hay valiosas. En tiempos de crisis. Sí, gente que es muy, ya te digo, que está... Además, ahora estamos en momentos en que la gente del mundo de la cultura, más que nunca, empieza a ser también altruista. Sí, bueno, siempre lo ha sido, porque, en fin, pero como yo creo que estamos acostumbrados, o sea, a esa carencia, y la gente, claro, la gente del mundo de la cultura tiene que posicionarse, tiene que estar ahí, y sobre todo a la población en general tiene que ser resistente ante estas Claro, el mundo de la cultura siempre, ¿verdad? El mundo intelectual siempre ha estado, a la vanguardia de todas las luchas, ¿no? Efectivamente, debería. Ahora yo noto también por parte de algunos mucha actividad, pero por parte de otros también excesivo. Estamos todos muy dormidos en general. Pues sí. Nos ha despertado esta crisis, por desgracia, por otra parte. De todas maneras, y solo si me das 10 segundos, es decir, yo como promotor este año organicé una de las jornadas de literatura que yo organizo en Tarragona, y una jornada que ya la daba por finiquitada, porque el presupuesto que ya tenía para este año del ayuntamiento era prácticamente nulo, no me permitía hacer nada, y cuando yo puse en Facebook que la jornada se terminaba, empezaron a salirme autores diciendo, por salvar el proyecto nosotros vamos desinteresadamente. Un proyecto que al final acogió a 12 escritores de diferentes géneros literarios, y se hizo el proyecto gracias a la predisposición, al altruismo y a ese sentimiento de colaboración. Por lo tanto, también te digo que hay gente que está muy comprometida y que quiere que las cosas sigan funcionando. Pues falta nos hace. Precisamente nosotros también en 2012 tuvimos un espacio, estoy haciendo memoria de todo lo que hemos hecho en 2012, es muchísimo, sería imposible, ¿no? Pero también, además de ese espacio de literatura infantil y juvenil, que ya es un clásico aquí en Radio Asturias, en los programas de fin de semana, cada domingo abrimos unos diálogos culturales. Genial. Con un músico, Ernesto Paredano, a quien saludo desde aquí, le doy las gracias porque colaboró con nosotros bastante tiempo, y Marcos Tamargo, pintor también asturiano. Mira, estas simbiosis, estas mezclas de diferentes orientaciones culturales además son muy interesantes, son muy importantes. Quizás a veces la cultura ha funcionado un poco como compartimentos estancos, y es muy interesante estas colaboraciones, y a mí me parece una iniciativa genial. Hablamos de cultura en general y fue estupenda, No, es que es lo que tiene que ser. Es decir,
Quizás quizás la literatura es la fórmula más, que te diría yo, más individualista, en tanto que el escritor se encierra y escribe, el músico necesita de otros músicos para llevar su obra a cabo, el teatro también necesita de la colaboración, el pintor también es más individual en este sentido, o una actividad más solitaria, y la del escritor también, pero es muy interesante crear estas sinergias entre todos. Es cierto. Y agradeceros que me hayáis traído aquí, es decir, yo Asturias, te digo, la patria es la infancia, lo tengo clarísimo. Llevo muchos años fuera, pero mis vinculaciones con Asturias son muchas, he colaborado en cosas y estoy encantado de estar aquí. Y siempre nosotros estamos encantados porque, claro, como último invitado en este espacio que tenemos dedicado a la cultura y a la literatura, ha sido fantástico contar con un escritor, psicólogo, diplomado en marketing, promotor cultural, que además se ha venido desde fuera de Asturias a pasar, bueno, pues estos días aquí con nosotros, y claro, ha sido un placer porque hemos podido hablar no solo de este libro, que lo recordamos, La última de todas las batallas, es la recomendación de José Luis Espina, sino también de cultura, que se trataba un poquito de dar ese cierre, ¿no? Esa es como podemos decir, a estas ediciones de domingo de Asturias fin de semana. Pues José Luis, que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Que tengas buena estancia en Asturias, me imagino que la aprovecharás. Seguro, sí, ya estoy. Antes de retornar. Sí, además yo cuando vengo, como ya vengo muchas veces, no vengo con una agenda, sino que vengo a disfrutar. Que a veces cometemos ese error, de llegar con la agenda y al final volvemos y decimos, ¿qué hemos hecho? A pasear por los sitios, de alguna manera a sentir desde la atmósfera esta de Asturias, para mí disfrutar es eso, es callejear y sentir el día a día. Bueno, sentirá un poco de conflicto también, porque algunos tenemos, no sé si está enterado, pero tenemos muchos conflictos abiertos en la calle. Bueno, en la calle, pues como en todas partes. Y en todas partes, sí, es decir, es que, en fin... La calle está viva. Claro, efectivamente. Incluso en estas fiestas. Claro. Bueno, pues José Luis Espina, lo dicho, que muchísimas gracias, que buena estancia en Asturias, feliz año 2013 y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, y a todos vosotros. hasta siempre. Hasta luego.